Saludos futboleros y futboleras. Concluyó la 17ª fecha de la eliminatoria sudamericana. Ecuador y Uruguay ya clasificaron al Mundial, mientras que Perú, Colombia y Chile se disputarán ese último puesto, el repechaje que se jugará en Qatar. Vamos a ver qué sucedió en esta fecha. Hubo polémica en algunos partidos y además qué posibilidades tendrán las selecciones que siguen con vida en la fecha 18. Esta vez arrancaré analizando los partidos y el primero que voy a observar será la victoria de Paraguay 3-1 sobre Ecuador en Ciudad del Este. Para mí fue el peor partido de la selección ecuatoriana en toda la eliminatoria y a su vez el mejor partido de Paraguay, que supo aprovechar los errores del rival. Un encuentro, como dije, lleno de errores defensivos de la selección ecuatoriana, un Paraguay que ganaba los balones divididos y presionaba la salida de Ecuador. Se podría decir que Paraguay despertó. El primer gol justamente nació de un error de Félix Torres, que perdió el balón frente a Enciso y este se lo pasó a Morales para que marque el primero del cuadro guaraní. Y parece que mentalmente no se repuso la selección ecuatoriana, le costaba entrar en el partido y generar peligro. Y así llegó el segundo gol del equipo guaraní, que fue una combinación del error de Hincapié, el estado de la cancha con la lluvia y la mala ubicación de Galíndez, para que se convierta en autogol un pase de Piero hacia atrás. E inmediatamente volvió a cometer un error que casi le cuesta el tercer gol en contra del equipo ecuatoriano, pero el balón impactó en el travesaño. El tercero de Paraguay llegó en el segundo tiempo, cuando con un error de Pervis Estupiñán, que la detuvo de pecho e intentó salir jugando, perdió para que Almirón marque el tercer gol de Paraguay. Y ya era goleada el partido, un Ecuador totalmente desconocido y desconcentrado, como no se lo ha visto a lo largo de la eliminatoria. Hay que decir, sin embargo, que los cambios de Gustavo Alfaro le mejoraron al equipo. Los ingresos de Romario Ibarra y Jeremy Sarmiento le dieron más profundidad al equipo, más velocidad y frescura, diría yo. Además del ingreso de Jordi Caicedo, que marcó el descuento de la selección ecuatoriana de penal e incluso estrelló un balón en el horizontal. Debo decir que me gustó la actuación de Jordi Caicedo y quisiera verlo los 90 minutos. Ecuador es una selección con gol, lo demuestra la tabla de posiciones, pero le falta un 9 determinante y eso es lo que tiene que ir probando Alfaro de cara a la Copa del Mundo, que ya debe estar pensando en él. Voy a pasar ahora a la victoria de Uruguay 1-0 sobre Perú en Montevideo, que fue el partido de la fecha y definió las clasificaciones tanto de Uruguay como Ecuador y terminó con la polémica de la fecha. En el primer tiempo fue más Perú, tuvo dos clarísimas la Padula al principio. La primera un cabezazo en el que le ganó las espaldas a Godín y la segunda aprovechando un error en la defensa rematando al arco, y en ambas respondió muy bien Sergio Rochet, de gran actuación en el encuentro. Y Uruguay, que no jugó un gran partido, se encontró con el gol cuando de Arrascaeta disparó después de un rebote que había dado en el travesaño, poniéndole adelante a la selección uruguaya. Me quedé sin embargo con la sensación que Perú mereció más en el primer tiempo, porque cuando atacaba era más peligroso, aunque Uruguay había metido miedo con los remates de Valverde de fuera del área. A pesar que Uruguay mejoró en el segundo tiempo, le costó ser profundo. Me parece que Suárez y Cavani les está pasando factura a la falta de minutos en sus clubes, pero Uruguay tiene una camada interesante para hacerles el relevo. Y llegó la jugada polémica del partido en el minuto 92, cuando en un centro Miguel Trauco terminó dirigiendo el balón al arco uruguayo. Se hizo con la pelota Sergio Rochet, pero su cuerpo había ingresado enteramente a la meta. Claro que lo que hay que juzgar es si es que el balón ingresa en su totalidad. A primera vista me pareció que sí, que le habían robado a Perú, pero me dediqué a revisar videos e imágenes y llegué a la conclusión que no entró la pelota en su totalidad, por lo que el gol no era válido. Sé que a los peruanos no les gusta escuchar esto, pero hay que ser objetivo en los análisis. Por lo tanto, concluyo que no se cometió una injusticia frente al cuadro peruano. Pasamos ahora a la goleada colombiana de 3-0 sobre la selección de Bolivia. Finalmente el cuadro cafetero acabó con su sequía goleadora. Los colombianos jugaron un gran partido además, aunque hay que tomar en cuenta que ganaron a uno de los rivales más débiles del continente. Aún así se les vio mejor que en partidos anteriores. Fueron más agresivos, con las líneas más conectadas y supieron golear a un equipo que se refugió atrás casi los 90 minutos.
Y no podía ser otro más que Luis Díaz el que les devuelva el grito del gol después de estos 7 partidos con un gran tanto en el minuto 38. La presión que ejercieron sobre su rival fue casi constante y se vio nuevamente recompensada cuando Miguel Ángel Borja cabeceó al gol un centro de Luis Díaz, que para mí fue el mejor de la cancha. El gol de Mateus Uribe sentenció un partido que Colombia nunca lo sufrió. Mejoró mucho el cuadro cafetero, se reencontró con el gol. Habrá que ver si esto le alcanza para clasificar al Mundial. No depende de sí mismo, pero tendrá que salir a ganar en la próxima fecha. Continuamos con la goleada de Brasil 4-0 sobre Chile, jugado en el Maracaná. Un encuentro que casi sentencia las posibilidades del cuadro chileno de cara al Mundial, aunque hay que decir que Chile aguantó los embates de Brasil durante 40 minutos, pero la falta de Mauricio Isla sobre Neymar terminó con el 0 en el arco chileno tras el penal que el mismo Neymar ejecutó, para ponerle así en ventaja 1-0 a Brasil, y a partir de ahí se derrumbó el equipo chileno, que tras un mal saque de Claudio Bravo, recuperó Antony el balón y se lo pasó a Vinicius para que este marque el segundo en menos de 5 minutos. Se iba al descanso 2-0 Brasil encima de la roja. Iniciado el segundo tiempo, le anularon un gol por offside a Arturo Vidal, del cual se está hablando mucho en redes sociales. Y si bien el offside es bastante apretado, antes del centro el balón le había topado en el brazo extendido a Montesinos, por lo que para mí se pudo anular la jugada antes incluso del centro. No hubo polémica desde mi punto de vista. Aún así Brasil se estaba paseando en el Maracaná y el tercero llegó tras una falta de Bravo sobre Antony, que Philippe Coutinho transformó el penal en el tercer gol brasileño. Y en el minuto 90 Richarlison sentenció el marcador con una linda jugada en la que remató de zurda para poner la goleada de 4-0 de la Canariña sobre la roja. Me parece que durante casi todo el partido Brasil lo bailó a Chile, lo borró de la cancha. Antes de este encuentro los chilenos pues se aferraban al milagro, pero con el pasar de los minutos creo que se fueron dando cuenta que la superioridad de Brasil iba a ser muy complicada para el cuadro de la Roja, que se jugará su última carta en Santiago contra Uruguay. Y el único partido que no se jugó en simultáneo fue la victoria argentina de 3-0 frente a Venezuela. Un buen partido de la selección argentina en líneas generales, con un Messi que a través de sus pases movía al equipo y un De Paul que lo respaldaba en las labores de creación. Se ve una selección bien aceitada de cara a lo que se viene este año. Hay que tomar en cuenta que jugaron contra una selección que está iniciando un proceso y se encuentra última en la eliminatoria. Sin embargo, la albiceleste dominó en la cancha frente a una selección venezolana que generó poco peligro y atrás dejaba muchos espacios que aprovechaba la Argentina. Justamente en el primer gol descuidaron a Rodrigo De Paul, quien terminó metiendo el pase cruzado para que Nicolás González marque el 1-0. Y si bien Argentina no pudo ampliar el marcador durante un buen tramo del partido, nunca sufrió en el mismo frente a una Venezuela que casi no tenía la pelota y casi no llegaba al arco contrario. El segundo gol llegó en el minuto 79 tras un magistral pase de Rodrigo De Paul a Ángel Di María, quien se perfiló para rematar y terminó picándola para marcar un golazo. Y el último tanto llegó apenas 3 minutos después. Fue una combinación entre Di María y Messi que se metió entre una defensa que lo dejó solo para que Di María se la pique, y Messi, sin rematar bien al arco, terminó marcando el 3-0 frente a Fariñas. Con estos resultados, Ecuador y Uruguay aseguraron su clasificación, mientras que Perú, Colombia y Chile siguen peleando por el último puesto, el cupo al repechaje. Perú tiene 21 puntos, Colombia 20 y Chile 19. La selección incaica depende de sí misma, ganando clasifica al repechaje. Colombia depende de que tropiece Perú y tiene que ganar su partido, mientras que la selección chilena depende de un tropiezo de las dos selecciones que están encima de ella. La tiene complicada la Roja para clasificar al repechaje. Sabiendo esto, voy a dar mis pronósticos para la última fecha. Arrancaré con el encuentro que jugarán Ecuador y Argentina en la ciudad de Guayaquil. Es un partido de dos clasificados, no se juegan nada. Seguramente probarán jugadores, alternativas. Me parece que va para un empate este partido. Doy un empate a 1 entre Ecuador y la Argentina.
Bolivia y Brasil jugarán en La Paz, un Brasil que está primero y clasificado desde hace mucho tiempo frente a una Bolivia que no tiene ningún chance de clasificar, no pelea nada. Se jugará en La Paz, es difícil para Brasil, pero me huele a una victoria de la Canariña 2-1. Vamos ahora a los partidos que más importan. Chile primero se enfrentará a Uruguay, bueno, no primero, sino simultáneamente, en un encuentro en el que se la juega toda. Creo que la Roja lo sabe. Uruguay llega tranquila, ya clasificada, aunque dudo que cedan mucho los celestes. Aún así le voy a dar una victoria de 2-1 a la Roja, porque con lo que se juega no puede darse el lujo de perder. Aún así ganando no depende de sí misma. Seguimos con el encuentro entre Venezuela y Colombia. Me cuesta un poco dar un veredicto, porque Venezuela le suele jugar bien a Colombia, aunque está recién recomenzando su ciclo. No está todavía jugando bien, aunque le goleó en su primer partido a Bolivia. Colombia recuperó el gol, pero le toca un encuentro un tanto más difícil que frente a Bolivia de local. Aún así creo que los colombianos saben lo que se juegan, así como los chilenos, y vencerán por 2-1 frente a la selección vinotinto para aspirar al puesto de repechaje. Y terminaré con el partido que se jugará en Lima entre la selección de Perú y Paraguay, tal vez el más importante porque todos dependen de Perú. Me pareció que Paraguay mejoró mucho respecto a sus actuaciones anteriores frente a Ecuador, lo ganó por 3-1, aprovechando errores, cierto es, pero se vio una albirroja mucho más sólida. La selección peruana creo que la va a sufrir en este partido, no va a ser fácil para Perú ganarlo, pero creo que al final se impondrá por la mínima 1-0. Esto le clasificaría al repechaje a Perú y dejaría atrás a sus rivales.